Y la escritura dice que los que le aman y guardan sus mandamientos son amados por el Padre, y luego dice que Jesús mismo y el Padre vienen a hacer morada con usted. Pero para hacer morada tiene que haber una confianza, porque usted no va a meter a su casa a cualquier persona, ¿verdad que no? Tampoco Dios va a meter a su presencia a cualquier persona. Tiene que amarle primero, tiene que conocerle y tiene que guardar su palabra. Y entonces el Señor viene a hacer morada con usted. Dice la escritura que estaba la escena donde estaba Jesús preparando la Santa Cena, ya estaba todo listo y estaban sus discípulos ahí, y estaba Pedro y estaba Juan y estaban todos los demás. Pero hay algo ahí, note usted algo ahí, que estaba un discípulo llamado Juan, a quien Jesús decía que le amaba. Y qué hermoso es, ¿verdad?, que Jesús pueda decirnos, es que hay muchos, pero yo amo a tal. Y no es que Dios haga acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, pero a veces hay personas tan fieles a Dios y que se guardan tanto para el Señor y tratan de caminar con Él y le obedecen su palabra y obedecen sus mandamientos, que empiezan a tener una estima delante de Dios. Y Dios empieza a confiarles su amistad y a confiarles cosas. Entonces, Juan era uno de ellos. Le tenía tanta confianza al Señor, tanta amistad había entre ellos dos, que tenía la confianza Juan de cuando se acercaba a Jesús, acercarse tan cerquita a Él. De hecho, dice ahí la escritura, lo acabamos de leer, que estaban sentados, yo no sé cómo, pero dice que estaba recostado en el pecho de Jesús. Entonces yo imagino que no estaban en una mesa todavía. Estaban como sentados, no sé, en alguna parte abajo en el suelo, y como que estaban recostados, no sé, yo creo tal vez descansando antes de comenzar la Santa Cena. Y estaba Juan a un lado de Jesús y se le empezó a recargar. Imagínense qué confianza, para que tú llegues a ese nivel, qué confianza. Amén. Qué confianza con Dios. O los varones que tienen esa estima, que a veces un varón estima mucho a otro varón, ¿verdad, hermano Isidro? Lo llega a estimar tanto que cuando lo ve, no se le acerca ya ni con respeto, simplemente se le acerca y le dice, amigo, y le da una palmada en la espalda. ¿Por qué? Porque llega a tener esa confianza. Esa estima. De poder rejueguear con Él, no en cosas malas, sino en cosas sanas, pero llega a tener esa confianza de poderle tratar de esa manera. Juan tenía esa estima delante de Jesús. Jesús podía acercarse a Él y platicaban, llegaban a ser tantas las pláticas que ya no solo platicaban de lo que estaban viendo, sino que mismo Jesús le platicaba a Juan las cosas que el Padre le decía. Y los otros discípulos tanteaban y miraban y decían, bueno, ¿estos por qué platican tanto? Pásense la noticia para acá. Bueno. Y no es que Dios haga acepción de personas, lo vuelvo a decir, Dios no hace acepción de personas, pero había tal confianza, había tal amistad, que Jesús sabía que le podía confiar a Juan un secreto. Yo no sé si usted tenga un amigo o tenga una amiga a la cual usted le puede confiar un secreto. Pero si usted lo tiene, usted sabe a quién, ¿verdad?, va a irle a decir ese secreto. Jesús tenía esa confianza con Juan. Jesús le podía confiar la palabra a Juan, porque sabía que Juan la iba a guardar y la iba a respetar. Y si Jesús decía, no lo vas a decir, él lo guardaba. Lo guardaba. Porque era su amigo, era más que su amigo, se amaban con un amor de amistad tan fuerte. Dice la escritura, aquí mismo dice, entonces los discípulos, el 22,
13:22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues Jesús hizo señas a Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahora, Pedro ya sabía que Jesús tenía una amistad bien íntima con Juan. Ya sabía. Pedro también era especial, porque Pedro caminó sobre las aguas, porque Pedro hizo lo que muchos otros no hicieron. También había, pero no tan ligada como la tenía con Juan. Entonces dice que Jesús dijo: alguien de todos ustedes me va a traicionar. Y dice que Simón sabía que a Juan Jesús sí le iba a decir quién era. Y Pedro sabía que si él iba a preguntar, Jesús tal vez no le iba a decir nada. ¿Por qué? Porque tal vez Pedro todavía no sabía guardar secretos. Amén. Dígame si usted tiene una amiga a la cual esa amiga va a andar diciendo lo que usted dice, ¿usted le volvería a confiar algo? ¿Verdad que no? Lo mismo es Dios. Dios te confía algo cuando sabe que tú vas a guardarte y que tú vas a guardar ese secreto hasta el día que Jesús quiera que tú lo reveles. Él te va a confiar algo cuando Él sabe que tú amas al Padre y que tú amas la palabra de Dios y que guardas con temor esos secretos que el Señor te ha dado, que es su palabra. Él dice que Él nos ha confiado su palabra. Dice esa misma escritura que Pedro le dice, le hace señas: Juan, tú, órale, ve y dile a Jesús que quién es. ¿Quién es? ¿Por qué no se atrevía Pedro a ir? Porque sabía que Jesús todavía no le podía confiar su palabra. Por eso tuvo que ir Juan. Juan estaba cerquita de él y le dice: a ver, amigo, ¿quién es? ¿Quién es el que te va? Y le dijo: el que moje el pan conmigo, ese me va a traicionar. Ahora, se lo dijo a Juan, pero no por eso Juan se lo dijo a los demás. Por eso quien escribe esta porción es Juan. Quien escribe esta escritura es Juan, porque él era el que sabía ese secreto. ¿Sí nota usted eso? No se lo dijo a Mateo, no se lo dijo a Marcos, no se lo dijo a Lucas, se lo dijo a Juan, y Pedro lo aventó a él. Pregúntale, ¿tiene mucha amistad contigo? Pues sí le preguntó, pero no por eso él iba a decir a Pedro. No por eso le iba a fallar a Dios. Amén. ¿Sí me entienden? Y hay otra escritura que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 20. Y volviéndose Pedro. A ver, sí, léamelo, hermano. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Le sigo leyendo? Sí. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí hay otra escritura y allí hay un secreto también. Dice que Jesús había estado platicando con Pedro, no con Juan. Ahí estaba platicando con Pedro, porque Dios no hace excepción de personas. Y estaba platicando con Pedro, y lo primero que le dice en los versículos atrás, le dice: Pedro, ¿me amas?
Señor, si te amo, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, si te amo, cuida mis ovejas. Y vuelve una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿dudas de mi amor? Ya van 3 veces que me preguntan lo mismo. Tú sabes, Señor, tú sabes. Y le vuelve a decir, Pedro, te encargo mi iglesia, te encargo mis ovejas. Y había estado Pedro platicando con Jesús en comunión íntima, como con un amigo. Estaba teniendo Pedro su tiempo de amistad con Jesús. Estaba teniendo su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús no hace acepción de personas. Si Jesús tiene una amistad con mi hermana Toñita, Jesús la va a tener con mi hermana, y la va a tener con mi hermana, y la va a tener con mi hermano, y la va a tener con mi esposo. Solo que Jesús te empieza a confiar secretos cuando tú empiezas a guardarte y a guardar su palabra. Cuando Él sabe que tú empiezas a tener firmeza en su palabra, entonces Jesús dice, yo puedo confiarle ahora este secreto, porque se ha guardado mis mandamientos, porque ha guardado mi palabra, entonces yo le puedo confiar este secreto. Y dice que estaba teniendo el momento Pedro de intimidad, de amistad con Jesús, y Jesús le empieza a decir, mira Pedro, ¿me amas? No, ya en serio, ¿me amas? No, mira, te estoy hablando bien, ¿me amas? Y le dice, Señor, te amo. Pero ¿sabe una cosa? Dice Pedro, cuando ya vio Pedro que estaba teniendo amistad con Jesús y que Jesús le estaba revelando secretos, le dice Pedro, oye Jesús, ¿y qué de Juan? ¿Y qué de Juan? A ver, platícame de Juan. Jesús no es chismoso. Jesús si habla contigo, va a hablar contigo. No va a hablar de aquel, ni de fulano, ni de sultano. A menos que Él quiera revelar algo. Pero si tú ya tienes la madurez para recibir esa revelación, Él te la va a confiar, porque Él sabe que tú no vas a ir a dañar, ni que le vas a querer sacar más provecho a lo que te está diciendo. Amén. Él le dice a Pedro, ¿y qué de Juan? Platícame de Juan. ¿Y sabe cómo le dice? ¿Y qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Y qué? Le termina diciendo, ¿y si quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, ¿qué te importa, Pedro? Preocúpate por ¿Qué te ti. importa la vida del otro? Yo tengo mi comunión íntima contigo y estoy teniendo amistad contigo. Aprovechala. Aprovechala pasando tiempo conmigo, no preguntando de fulano y sultano y pagano. Déjalo a Él. Olvídate de Él. Estás teniendo comunión conmigo. Aprovechala. Aprovechala. Mira, qué mejor que cuando te acercas en tanta comunión con Dios, en amistad con Dios, qué mejor que no recuerdes que Jesús ama tal o que Jesús le habla tal. Si estás teniendo esa comunión con Dios, aprovéchala y platica con Él lo que a ti te pasa. Empiézale diciendo al Señor, Señor, yo te necesito. Yo te necesito, y yo quiero tener esa comunión contigo, papá. Empieza a platicar con Él así. Mira, me está pasando esto, aquello, me resulta difícil platicar a veces contigo, no sé por qué. ¿Me podrías decir por qué? ¿Me podrías decir, Señor, por qué a veces no puedo orar? Él te lo va a decir. ¿Me podrías decir por qué a veces me enojo tanto? Él te lo va a decir, porque Él es tu amigo.
Él es tu amigo, Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Rey, Él es tu Redentor, Él es tu torre fuerte, Él es el Todopoderoso, Él está, Él está a tu derecha y no serás conmovido, dice su palabra. Entonces tú tienes la confianza de ir con Él. Amén. Pero acércate con las cosas correctas. Y cuando Él mire esa madurez, Él va a empezar a confiar. Amén. A confiar, a confiar. Dice otra escritura, y no traje muchas porque sé que no es de oración. Salmo 25, 14. Aquí está. Si alguien lo tiene, le da Amén. lectura. Léelo, aquí está. 25, 14. Aquí. 25, 14. Lee. 25, 14. La palabra de Dios dice de esta manera: la comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Y en otras palabras, sus secretos. Pero hay una comunión íntima. Ahora, no es de que tú tienes comunión conmigo, no, dice que Él tiene comunión contigo. Él tiene comunión contigo. Él dice la comunión íntima de Jehová, no dice de la hermana Lupita con Jesús, no dice de Jesús con la hermana Lupita o de Jesús con mi hermano. No está diciendo del hermano con Jesús, no, ahí la palabra de Dios está diciendo la comunión de Él es con mi hermano. Mi comunión íntima, dice, es con los que me temen, y a los que me temen yo les haré conocer todo mi pacto. Amén. Todo mi pacto. Y a veces no entendemos ni lo que es el pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo, es a través de Jesucristo, pero también hizo un pacto en la Santa Cena. La Santa Cena también es un pacto de Dios con su iglesia. Y está bien profundo lo del pacto, no se lo podría explicar ahorita, pero es algo sellado. Como Amén. cuando usted se casa con su esposa y hay un sello, hay un pacto, y el pacto es hasta la muerte. Amén. Bueno, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto, o sea, su compromiso de Dios hacia con usted hasta la muerte. Amén. No nomás a mediación de vida, no, hasta al final. Él está contigo hasta el final. Amén. Y terminamos con este otro versículo de Juan 15, 16. San Juan 15, 16. Aquí está, vida. Si lo tienen, denle lectura. San que lea una Juan hermana. 15, 16. Hermano, ¿le da lectura? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis ahí, llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere Al Padre en mi y se nombre. pidiere al Padre en mi nombre. Él es lo de Y el 17. esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti, dice, y te elegí, dice el 16. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo
te lo dé. Os lo dé. ¿Se fija? Anoche Samuel, mi esposo, predicaba acerca de llamados y escogidos. Los que estuvieron anoche, Amén. él predicaba de los que son llamados y los que son escogidos, ¿verdad? Amén. Pues aquí la escritura dice, no me elegiste tú a mí, yo te escogí a ti. Y si yo te escogí para que lleves fruto. ¿Y por qué vas a llevar fruto? Porque Él te confía su palabra. Amén. Y para que el fruto que lleves en su nombre permanezca. Y no nomás eso, dice, y para que todo lo que me pidas, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque ¿qué no te va a dar Él a ti? Si todo es de Él. Todo es de Él. A Él le pertenece todo. Entonces, ¿qué no te va a entregar Él a ti? Amén. Dice que Él es el Dios de todo el universo y Él es nuestro Padre, y que si le pedimos, si nosotros en la tierra le pedimos a nuestros padres y nuestros padres nos dan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Por eso dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y Él te confió su palabra. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre. Y en San Juan 14:21 que lo leímos dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que en verdad le ama. Porque dígame a alguien que no guarda la palabra de Dios, ¿amará a Dios? No lo ama, en verdad. Dice que lo ama, pero no lo ama. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama, y el que le ama, lo amará papá también. Y no nomás lo amará papá, sino que va a venir y va a ser morada con usted. Amén. Y cuando Él haga morada con usted, dice que entonces usted va a llevar fruto. Dice, entonces yo te elegí a ti para que lleves fruto y para que tu fruto permanezca y para que todo lo que me pidas en el nombre de Jesús, el Padre te lo conceda. El Padre te lo entregue. Y termina diciendo, este versículo dice, y una cosa os pido, que se amen unos a otros. Ámense, ámense, no se envidien, no se guarden rencor. Si Dios te ama a ti, ama también al otro. Y si Dios le va a confiar a otro, luego lo va a confiar a ti. Tú sigue caminando con el Señor, tú sigue amando al Señor, y cuando te acerques a Dios, no te acerques a indagar, acércate a tener comunión con Él. Y Él Amén. ¿Para tener contigo? te va a amar. Amén. Vamos es una pequeña reflexión nomás, así es lo que el Señor me puso que les dijera. Amén. Porque Dios los ama. Mucho. ¿Sabe que yo le decía al Señor, Señor, manda a los que tienen que ir? Yo quiero que en la oración estén los que deben de estar. Si tú vas a dar esta palabra y tú dices que tú los escogiste, entonces tú vas a traer a la oración a los que deben de ir. Y usted, cada uno de los que están aquí, están porque deben de estar y porque tenían que escuchar esta escritura. Amén. Porque Dios les quiere confiar su amistad. Dios quiere que ustedes lleguen a ser como Juan, como Pedro, que se lleguen a recostar al pecho de Jesús. Amén. Con esa confianza. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Sé que hay muchas peticiones, sé que hay muchas necesidades. Y bueno, Dios nos ha puesto como intercesores, ¿verdad? Amén. Amén. Dice su palabra que oremos unos por otros. Pero ¿qué le parece si en este momento nos acercamos a Él y le decimos, aquí estoy? Aquí estoy. Ahora entiendo que tú me escogiste. ¿Por qué no te acercas a Él como lo que es, como tu amigo?